Dios los bendiga, bienvenidos a la clase de Romanos. Retomamos hoy, después de las vacaciones, con el capítulo número 10 de Romanos. Así que vamos a leer el capítulo 10, pero vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 5 y vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que el Señor nos habla ahí a través del apóstol Pablo. Recordamos que Pablo está centrado a partir del capítulo 9 en Israel. El tema principal de estos tres capítulos, 9, 10 y 11, es Israel. La elección de Israel, el amor de Dios por Israel y el futuro de Israel también, ¿no es cierto? Así que vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Qué lindo corazón tiene el apóstol Pablo, que no se da por vencido con respecto a sus hermanos en la carne, con respecto al pueblo de Israel. Él sigue orando y su deseo es que la mayor cantidad de israelitas posible conozcan al Señor y puedan recibir a Jesucristo como Salvador para que sean salvos, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo para nosotros, que a veces frente a la negativa de las personas cuando les predicamos el Evangelio, nosotros nos desanimamos o abandonamos o dejamos de hablarle o dejamos de orar por la persona, ¿no? Quizás esa persona cuando le hablamos se entregó a otra doctrina o renegó de las cosas de Dios y automáticamente nosotros nos limitamos en volver a hablar o volver a predicarle el mensaje de salvación. Pablo no se da por vencido. Él va a seguir orando por ellos, él va a seguir predicándoles la palabra y su deseo es que la mayor cantidad de sus compatriotas puedan conocer a Cristo, puedan alcanzar la gracia y la salvación, ¿sí? Dice Pablo acá, en estos versículos que hemos leído, que él da testimonio de que ellos tienen celo de Dios. La palabra que usa se traduce como hervor, como pasión, como fervor, como solicitud. Ahora, yo me pregunto, si ellos tienen celo de Dios, ¿qué es lo que falló para que ellos no conocieran en plenitud al Señor, no reconocieran a Jesucristo como el Mesías? Porque evidentemente han tenido celo de Dios, han sido hasta casi fanáticos de su religión y de sus cosas. Pero entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Cuáles fueron los problemas? Pablo nos da a conocer por lo menos dos problemas. El primer problema es un problema de conocimiento. Falló en ellos el conocimiento, por eso dicen, tienen celo, pero no según ciencia. La palabra ciencia se traduce en este caso como conocimiento, es decir, falló el conocimiento acerca de las cosas del Señor, no en el Señor, sino en ellos. No pudieron aprender, no pudieron capitalizar la enseñanza. ¿Dónde habrá estado la falla o dónde habrá estado la punta del ovillo? Yo creo que, y esto es una opinión personal, el problema comienza en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 21, cuando Israel toma una decisión que le va a ser contraria a lo largo de toda su vida. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? El pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Fíjense en la actitud del pueblo de Israel. Dios se manifiesta en el monte de Sinaí, Dios quiere revelarse personalmente a ellos y ellos dicen no. Tenemos miedo, ¿sí? Mejor que Dios hable con vos, que vos estás acostumbrado a hablar con Dios.
Y vos contanos a nosotros qué es lo que Dios te dice. Y dice que se mantuvieron a lo lejos. Yo creo que ahí comienza lo que es el alejamiento en cuanto al conocimiento de las cosas del Señor, en cuanto a la intimidad, porque esa palabra conocer muchas veces tiene que ver con intimidad, a la intimidad con Dios. Ellos se quedaron con todo el reglamento, se quedaron con todas las leyes, se quedaron con toda la estructura de la religión, pero no tuvieron contacto con el Dios de la vida, no tuvieron conocimiento, no tuvieron intimidad con el Dios de la vida. Por eso Pablo dice que ignorando la justicia de Dios. Esa palabra ignorando es la palabra griega agnoeo. ¿Sí? Esa palabra agnoeo se traduce como no saber por falta de información, no saber por falta de inteligencia, no entender lo que se le está diciendo o desconocer. ¿Sí? Fíjense en la palabra que el apóstol Pablo está usando en este caso. Quiere decir que la falta de conocimiento o el problema de conocimiento de ellos vino porque no quisieron conocer, no entendieron quién les hablaba, no entendieron lo que les hablaba, no pudieron ser buenos receptores de la palabra de Dios. Y entonces ahí comenzó su alejamiento, su error que los va a acompañar hasta el final y no los va a dejar reconocer a Jesucristo como el Mesías, no lo va a dejar reconocer a Jesucristo como el Salvador. Pero aparte Pablo habla de un segundo problema. El segundo problema es un problema moral. El primer problema es un problema de aprendizaje, ¿verdad? Un problema de conocimiento. Pero el segundo problema es un problema moral que ellos están manifestando. ¿Por qué? Porque no se quisieron sujetar a la justicia de Dios. La palabra que usa ahí para sujetar es hupotazo, que es un término militar, que es ponerse bajo la autoridad de Dios o ponerse bajo el gobierno de Dios, ponerse bajo las órdenes de Dios. Es decir, ellos no se quisieron poner bajo las órdenes de Dios y quisieron establecer su propia justicia, quisieron establecer su propia manera. Fíjense en que este es un problema que trasladaron hasta el día de hoy. Jesucristo le habla en la fiesta de los tabernáculos y les dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Quiere decir que ellos creían en Dios, pero creían a su manera. Querían establecer su propia justicia. Es el mismo problema que tiene el hombre natural hoy, que no conoce al Señor. La gente necesita tener buena información acerca del Evangelio, porque algunos o no tienen información, cosa que yo creía que era imposible hasta hace unos años atrás, o no tienen buena información, o directamente la información que tienen está distorsionada. Entonces, la gente necesita recibir una buena información acerca de lo que es el Evangelio y por qué el Señor dio la vida por nosotros, aunque la información no es suficiente para la salvación. Con la información solamente las personas no van a ser salvas. Pero cuando uno les explica la palabra del Señor, tiene que hacerles comprender, entender lo que los judíos no quisieron entender, y Pablo lo describe con mucha capacidad, de manera muy gráfica acá, que la justicia que vale, que la justicia que nos trae el perdón, la justicia que nos trae la salvación, no es la nuestra. No son las cosas que nosotros podamos hacer bien, sino que tiene que ver con la justicia otorgada de parte del Señor. ¿Sí? Ayer hablábamos en el mensaje, yo les decía, si pudiéramos volver a nacer 100 veces, como dice el karma, por ejemplo, esta filosofía hinduista, y pudiéramos evitar algunos errores que hoy nos pesan tanto sobre los hombros, igual volveríamos a cometer otros errores tan graves como los que hemos cometido, porque somos de barro, somos falibles y por nuestra propia justicia no podemos alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Solamente cuando entendemos que es por la justicia de Cristo que alcanzamos la gracia y la salvación, es cuando recibimos todas las mieles, por decirlo de alguna manera, todas las bendiciones del Evangelio del Señor. Es decir,
Entonces ellos tienen dos problemas según Pablo. Falló el conocimiento por un lado, usa la palabra agnoeo, ignoraron el conocimiento, ¿sí? Y tienen un problema moral. Quisieron establecer su propia justicia dejando de lado la justicia de Dios, ¿sí? No entendieron que el fin de la ley era el Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchos movimientos que parecen no entender esto, ¿no? Que el fin de la ley es el Señor Jesucristo. Nuestra obediencia a la ley no es la base de nuestra relación con Dios. A veces nosotros pensamos, si hago esto, si hago aquello, voy a andar bien con Dios. Y no es así. Nuestra relación con Dios no se basa exclusivamente con la obediencia a la ley. La ley tenía como propósito, como finalidad, como meta, como propósito final, porque eso quiere decir la palabra fin, que es la palabra telos en griego, revelarnos al Señor Jesucristo, llevarnos al Señor Jesucristo, mostrarnos nuestra incapacidad de poder ser salvo por nuestras obras y la necesidad imprescindible de recibir la gracia del Salvador. Entonces el apóstol Pablo está hablando allí que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Siempre la justicia de Dios estuvo relacionada con la fe. No se alcanza la justicia de Dios por las obras, no se alcanza la justicia de Dios por ningún método ni por ningún sacrificio que nosotros podamos hacer. La justicia de Dios se alcanza por la fe y es absolutamente gratuita. Por la fe de Cristo, ¿sí? La fe que viene del Señor Jesucristo es que todos nosotros cumplimos con las demandas de la ley, ¿sí? La ley tiene 613 demandas. Imposible que un ser humano pueda cumplir todas esas demandas, porque Pablo dice que en este último versículo que leyó nuestra hermana, que la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Si nosotros pudiéramos guardar la ley, jamás podríamos guardar las 613 demandas que la ley tiene. Son impracticables incluso en el día de hoy, ¿sí? Sería imposible que la guardáramos. Así que tenemos que entender que por la fe en el Señor Jesucristo, todas las demandas que la ley tenía para el hombre natural, y estoy hablando de nosotros, también todas esas demandas fueron cumplidas por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Bien, continuamos entonces. Vamos a leer del versículo 6 al 13 y vamos a ver el contraste entre las dos justicias. La justicia que es por nuestras obras, o en este caso Pablo está hablando de los judíos, ¿sí? Que creían en que ellos iban a salvar o iban a ser justificados por sus obras, y la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, esto parece muy fácil de entender, ¿no es cierto? Pero sin embargo hoy en muchas iglesias se le agrega ciertos dogmas a lo que es la salvación, ¿no? Para ser salvo usted no solamente tiene que creer, sino tiene que hacer esto, lo otro, ¿no? Y le van agregando ciertos dogmas, ciertos mandamientos a la salvación. Pablo nos aclara que la justicia de Dios es solo por la fe, no se necesita hacer ninguna obra. Es cierto que todo aquel que fue justificado, que fue salvado por el Señor, va a producir obras que van a mostrar
el resultado de lo que ha acontecido en su corazón. Pero no se necesitan las obras para ser justificadas. La justicia propia está ligada a la ley, ¿sí? Y depende de la obra y del esfuerzo humano. Pero miren lo que dice Pablo acá. No tenemos que hacer un gran esfuerzo, no tenemos que hacer un gran sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque fíjese que le dice, cerca está la palabra. Está cerca. No es algo difícil, no es algo que está lejos del hombre, no es algo incumplible, ¿no? A veces escucho a los hermanos, recién hablábamos con Anita y me decía que el camino del Señor es difícil. No, no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil el camino del Señor. Nosotros lo hacemos complicado al camino del Señor. Pero el camino del Señor es fácil, es sencillo, es hermoso. Y es un camino para vivir plenamente y para disfrutarlo, ¿no? El apóstol Pablo dice, está cerca, no es algo que no tenés que hacer un gran viaje, no tenés que hacer un gran esfuerzo, está cerca. Y fíjense en que hay una conexión continua en estos versículos entre la boca y el corazón. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Hay una conexión continua. Fíjese que les dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Ahí está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y otra vez usa la misma simbología. Que si confesares con tu boca, la palabra que usa es la palabra homologueo, que quiere decir estar de acuerdo con la declaración, ¿no? Muchas veces los hermanos me han dicho, ¿por qué no hago pasar al frente a la gente a recitar una oración y después orar por ellos y decir que su nombre está escrito en el libro de la vida? Y realmente no lo hago porque yo entiendo que muchas veces la gente pasa por presión. Muchas veces la gente pasa por vergüenza. Muchas veces la gente pasa porque, bueno, ya que estoy, paso. ¿No es cierto? Pero no está tomando la decisión en el corazón, no está de acuerdo con la declaración que está dando. Entonces, por más que lo recite, esto no es una fórmula mágica que puede traer salvación. Para que esto funcione, yo tengo que confesar, tengo que estar de acuerdo con lo que estoy declarando. Mi corazón y mi boca tienen que estar de acuerdo. Lo que yo siento y lo que yo digo tienen que estar de acuerdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si no, de nada sirve. Es solamente cumplir con un rito más o cumplir con un reglamento más, pero no es en realidad recibir la gracia de Dios que me justifica. Necesito estar de acuerdo. Mi corazón y mi boca tienen que estar de acuerdo. Fíjense en que Jesús habla de esto, por ejemplo en Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús hace la misma conexión entre lo que es el corazón y la boca. Bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca. Hay una conexión entre lo que es el corazón y lo que es la boca. Por eso el apóstol Pablo dice, tenés que confesar con tu boca, tenés que estar de acuerdo en tu corazón con lo que estás confesando, y entonces si lo haces de esa manera vas a alcanzar la salvación. Si lo declarás de esta manera vas a alcanzar la salvación. ¿Con qué tengo que estar de acuerdo? Con que Jesús, dice dos cosas, ¿no? Primero, con que Jesucristo es el Señor, y usa la palabra griega kurios, o Kyrios, como la traducen muchos, ¿sí? Y es una palabra que solamente se aplica a Dios. Así que lo que está diciendo Pablo acá es de muchísima importancia, porque está diciendo que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces tenemos una declaración y una afirmación de deidad por parte del apóstol Pablo. Él está diciendo que tenemos que confesar que Jesucristo es Dios. Cuando lo reconocemos a Jesucristo como Dios, estamos dando el primer paso en esta confesión que tenemos que dar para alcanzar la justificación, para alcanzar la salvación. Pero hay un segundo paso. No solamente tengo que creer que Jesucristo es Dios, sino que tengo que creer que Dios lo levantó de los muertos. Tengo que creer en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso insisto que a veces cuando hacemos pasar a la gente a recitar una
una oración, la gente no sabe en realidad qué es lo que está haciendo. ¿Sabe que Jesucristo es el Señor? ¿Está de acuerdo con esa declaración? ¿Cree en realidad que Jesucristo no fue un líder humano, que fue el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día? Porque si no, de nada vale esa declaración. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna consistencia. Es una declaración meramente intelectual o formal. No, yo tengo que creer y tengo que confesar que Jesucristo es Dios, pero que además ese Jesucristo que es Dios vino, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo lo resucitó, al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Si yo confieso esto y en acuerdo mi corazón con mi boca, lo que siento con lo que digo, alcancé la salvación. ¿Sí? Entonces, insisto, con que esto no es una fórmula mágica, ¿sí? No es una fórmula mágica. Yo repito este versito y soy salvo. Como escucho muchas veces, muchos mensajes. Si usted hizo esta oración, ya es salvo. No es tan sencillo. No es tan así. No es una fórmula mágica. ¿Sí? Muy bien, tenemos que entender que la obra del Señor Jesucristo abarca la muerte y la resurrección y abarca el hecho de que nosotros tenemos que reconocerlo como Dios. Estos dos agentes tienen que combinarse. Nuestra boca tiene que combinarse con nuestro corazón. Nuestro corazón alberga la creencia, ¿sí? Y nuestra boca confiesa en lo que nosotros estamos creyendo. No es solamente creer, sino confiar y depender absolutamente del Señor Jesucristo y apoyarnos en Él. ¿Sí? La creencia y la confesión juntas dan como resultado la justicia y la salvación para aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso dice Pablo que no nos tenemos que avergonzar de nuestra fe, no tenemos que avergonzarnos de haber creído en Cristo, ¿sí? Todo aquel que creyere en el Señor no será avergonzado. Es decir, no nos tenemos que avergonzar de haber creído en Cristo, de haber confesado con nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz y que el Espíritu Santo lo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Fíjese que Pablo pone el énfasis en el hombre, en la decisión personal. Él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra invocar es la palabra epicaleo, que quiere decir llamar por su nombre. Todo aquel que llame por su nombre, todo aquel que apele, se traduce, al nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Ahora, el hombre, cuando digo el hombre hablo tanto del varón como la mujer, tiene que buscar a Dios, tiene que tomar la decisión de invocar el nombre del Señor. Hay una responsabilidad personal que es ineludible, aunque mucha teología moderna hoy la saca de lado, pero hay una responsabilidad personal que es ineludible. Y Pablo, hablando acerca de Israel, ora por ellos. Pablo tiene el anhelo de que ellos sean salvos, pero está plenamente consciente de que ellos tienen que confesar que Jesucristo es Dios, que murió y que fue resucitado, tienen que creer en ese Señor Jesucristo y que tienen que apelar a ese nombre para ser salvos, que no tienen que avergonzarse de haber depositado su fe y su confianza en el autor de la vida. Muy bien. Vamos a leer los versículos que siguen, versículo 14 al versículo 21, y ahí vamos a ver la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido como Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallados de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Muy bien, tremendo estos versículos, que ponen una gran responsabilidad sobre todos los que conocemos al Señor. Pone una gran responsabilidad sobre la iglesia. ¿Cómo van a invocar, cómo van a apelar a Cristo si no creen en Cristo? ¿Sí? A veces nos dicen, pastor, ¿puede ir a orar por esta persona? Sí, yo puedo ir a orar por esa persona. Pero, ¿con qué base él va a recibir si no cree? Tiene que creer. Es imprescindible que él pueda o ella pueda creer, para que esa oración tenga mayor efecto. De otra manera, no tiene efecto, no surte efecto. ¿Sí? Yo no me voy a negar a orar, pero no puedo comprometerme a que haya una respuesta positiva si la persona no cree. Tiene que creer. Ahora, para que la persona crea, tiene que oír. Alguien le tiene que predicar la palabra del Señor, porque Dios estableció que a través de la predicación del Evangelio la gente se salve. Dice Pablo en Corintios que a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces es por el mensaje que predicamos. Cuando hablamos de la predicación del Evangelio no nos estamos refiriendo exclusivamente a la predicación desde un púlpito, porque a veces nos aferramos a la prédica desde el púlpito y parece que todo se resume acá. No, este es uno de los lugares en los que nosotros podemos predicar el mensaje de salvación. Pero también podemos predicar el mensaje de salvación en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras reuniones de amigos, en nuestro trabajo, en las calles. Cada vez que tenemos una oportunidad, podemos hablar acerca del Señor Jesucristo y de su oferta de salvación. No necesitamos un púlpito para predicar la palabra del Señor. Podemos predicar de muchas maneras, contando nuestro testimonio, lo que Dios hizo en nosotros. Podemos predicar cantando, podemos predicar simplemente mostrando que tenemos una vida que va de acuerdo a la palabra del Señor. Y entonces esto va a llegar al corazón de la persona. Pero necesitan creer, y para creer necesitan oír el mensaje. De alguna manera el mensaje tiene que llegar. Históricamente los predicadores han dicho que la fe viene por el oír. No, la fe no viene por el oír. La fe es el resultado de oír. ¿Sí? No viene por el oír. La fe es, dice el apóstol Pablo, por el oír. En ningún lado dice que viene. No es algo mágico. No, es el resultado de oír la palabra del Señor. Y oír la palabra que está usando ahí es la palabra acoe, que es oír el anuncio. Es oír con atención la palabra del Señor. Siempre les digo que los sordos en su lenguaje, ellos hacen una diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí? Cuando dicen acerca de oír, señalan el interior del oído. Y cuando hablan de escuchar, ponen la mano así en el oído. Es decir, yo escucho muchas cosas, pero solo oigo lo que me llama la atención. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que ellos no pueden creer porque no le han predicado, pero tampoco pueden creer porque no han oído, no han podido escuchar con atención el mensaje. No le prestaron atención a la palabra de Dios, porque si le hubieran prestado atención a la palabra de Dios, el resultado de haber escuchado la palabra hubiera sido fe. Es automático. Yo presto atención a la palabra de Dios y nace la fe en mi corazón.
Ahora, ¿cómo ir si nadie les predica? Tenemos que predicar, tenemos que publicar el mensaje del Señor, tenemos que proclamar. Tus amigos tienen que conocer a Cristo. Tus familiares tienen que conocer a Cristo. Tus vecinos tienen que conocer a Cristo. Tus compañeros de trabajo tienen que conocer a Cristo. Alguien me dijo, pastor, pero si les hablo de Cristo, después me tengo que portar bien. Bueno, qué problema, ¿no? Quiere decir que muy bien no se portaba. Pero el tema es que tienen que oír, porque la responsabilidad está puesta sobre nosotros. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Si nadie les cuenta. ¿Sí? Me ha tocado estar en lugares en donde había cristianos que hacía años que estaban ahí. Y cuando uno empieza a hablar la palabra del Señor, dicen, pero vos también sos creyente, vos también sos cristiano. Años ahí y nunca le hablaron a los compañeros de trabajo, nunca le hablaron a los amigos acerca del Señor. Y esto es algo por lo cual nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor un día, porque esta responsabilidad Dios puso sobre nuestros hombros. Dios nos escogió para que predicáramos el mensaje de salvación. Dios nos escogió para que fuéramos el medio para que la fe de Cristo nazca en el corazón de las personas y puedan conocer al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Fíjese que dice, benditos son los pies. Los pies marcan acción, los pies marcan movimiento, los pies marcan progreso de la persona, ¿no es cierto? Cuando nosotros predicamos el Evangelio somos copartícipes con Dios de la salvación. Nuestra corona, el día que estemos en la presencia del Señor, va a tener muchas estrellas de acuerdo a las almas que hayamos ganado para el Señor. A veces oigo a los hermanos orar por los bancos vacíos. Me frustra eso, porque los bancos no se van a salvar. Ore por las personas, predíquele a las personas para que los bancos no estén vacíos en la iglesia, para que no haya un lugar donde sentarse, para que la gente sienta la necesidad de venir a Cristo, de correr a Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevarle el Evangelio de salvación. Israel no tiene excusa, según el apóstol Pablo, porque la voz de Dios salió por toda la tierra. Yo creo que hoy el hombre no tiene excusa frente a Dios tampoco, porque la palabra de Dios salió por toda la tierra. De una y de mil maneras Dios ha estado hablando todo este tiempo, ¿sí? Dios ha estado hablando para que el hombre llegue al Señor. Ahora, nosotros también tenemos que hablar. Desde los tiempos de Moisés y los profetas, que ellos no prestaron atención al anuncio del Evangelio, porque cuando el Señor los levanta a ellos como pueblo escogido, en Éxodo 19, los levanta para que ellos sean un reino de sacerdotes. Ahora, ¿para qué ser un reino de sacerdotes si no vamos a ministrar sobre las personas? Porque un sacerdote ministra. Un sacerdote que está vestido como sacerdote y que no ministra es un fraude. Dios levanta un reino de sacerdotes y ellos fueron, de alguna manera, rechazando la misión que se les había encomendado. Por eso llegamos a Isaías 53:1, en donde ante la presentación del Mesías, en el último canto del siervo que tenemos en Isaías, el Mesías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra fue oída, la palabra fue predicada, Israel no aceptó la palabra, Israel rechazó la palabra del Señor. Por eso está en el estado en el que está. La fe que salva es el resultado de oír la palabra del Señor. Israel oyó, pero no puso en práctica. Israel oyó, pero no desarrolló la fe. Por eso es responsable frente a Dios por la decisión que tomó frente al mensaje de salvación. Israel no va a poder decir nunca que fue ignorante, porque Dios se encargó de que no lo fuera.
Dios se encargó de revelarse a Israel de 1000 maneras. Así que Israel frente a Dios no tiene excusa. Fíjese cómo lo define Pablo en el último versículo. Es un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? La palabra antilego para contradictor es un pueblo que rebate, es un pueblo que habla en contra, es un pueblo que hace resistencia, es un pueblo que hace oposición a la palabra. Entonces, no es ignorancia, es rebeldía. ¿Sí? No es ignorancia, rechazaron voluntariamente el mensaje de salvación. Pablo lo está dejando bien claro en el mensaje.